¿Os imagináis un Casio de los años 80 con la funcionalidad de un smartwatch de los actuales? Es una cosa que nos estalla la cabeza, ¿verdad? Pues la gente de Amazfit lo ha conseguido y nos lo ha traído. Y yo vengo a mostraroslo aquí en el canal. ¿Qué reloj es ese? Este que veis aquí. El nuevo Amazfit Neo. Un producto que llevo probando ya unos 2 meses y del cual vengo a contaros todos sus secretos. Así que nada, si queréis saber cómo es el Amazfit Neo, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el contenido de la caja, como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y aquellas características más interesantes para vosotros. Lo primero es lo ligero que es decir, prácticamente parece que no llevas nada puesto, al igual que ocurría con los Casio de los años 80. Solamente 32 gramos de peso, es decir, peso pluma total. Lo tenemos disponible en 3 colores, negro, gris y naranja. Este último es el que he elegido yo para dar un toque de color y que no fuera el típico negro de ese Casio que os hablaba al principio. La pantalla es una pantalla monocromo de 1,2 pulgadas, exactamente igual que la de un Casio, una pantalla always on, es decir, siempre la llevamos encendida, y una pantalla en la que podemos ver la hora y el resto de información de forma muy nítida, tanto en condiciones de baja luz como en condiciones de alta luminosidad, si estamos por ejemplo en la calle. Además está retroiluminada con una luz LED azul muy retro, me ha encantado ese detalle. Una luz LED que podemos activar bien girando la muñeca o a través de uno de los 4 botones que dispone el reloj. Es un reloj que no es táctil, de eso nos podemos olvidar. Obviamente los Casio de los años 80 tampoco lo eran. Y con esos 4 botones, ¿qué podemos conseguir? Con el de la parte superior izquierda podemos encender y apagar el reloj, cosa que obviamente no vamos a hacer nunca. Luego también podemos utilizar ese botón para setear en alguno de los modos que tiene el reloj, como por ejemplo el modo no molestar. Es decir, cuando tenemos el modo no molestar, podemos pulsar sobre ese botón para ponerlo apagado, encendido o en modo inteligente. El de la parte inferior izquierda nos permite activar la luz LED que os comentaba anteriormente y también nos permite volver atrás en los modos. Luego el botón superior derecho nos permite movernos hacia un lado de los modos y el botón inferior derecho nos permite movernos en sentido contrario. Al fin y al cabo, los modos que ahora comentaremos se van a ir cambiando de forma rotatoria. Además, un detalle muy nostálgico de este reloj es que cuando nosotros pulsamos sobre los botones, oímos un pequeño bip que nos rememora los relojes de antiguamente. Esto, eso sí, se podría desactivar con la aplicación del teléfono móvil. Bueno, antes de seguir hablando de este reloj, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. Es totalmente gratis, no os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse que hay en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora que sé que habéis hecho clic sobre él, continuamos con el vídeo. Este reloj dispone de un sensor de ritmo cardíaco denominado BioTracker, que obviamente está en la parte inferior de dicho reloj y que nos permite hacer mediciones bien bajo demanda o activar dichas mediciones 24 horas los 7 días de la semana. Ya depende de nuestras necesidades a la hora de medir nuestro ritmo cardíaco. Además, incluso según Amazfit nos podría detectar los posibles ritmos anormales que pueda sufrir nuestro corazón a lo largo de la jornada. Obviamente no es una cosa que posiblemente sea muy fiable, pero si notamos algo raro sí que nos puede dar un empujoncito para consultar con un profesional. Dispone de una batería de 160 mAh que además se carga con un adaptador propietario, un cargador USB a unos pinchitos que se ponen debajo del reloj y ya lo podemos conectar directamente a un cargador para realizar la carga completa del mismo, y con esa carga completa nos daría una autonomía de hasta 37-38 días sin utilizar el sensor de ritmo cardíaco, o podríamos llegar incluso a 26-28 días de autonomía de batería usando todas sus funciones, ritmo cardíaco, notificaciones, es decir, todo.
Yo, sinceramente, en el tiempo que lo llevo probando, que os comentaba son casi 2 meses, únicamente lo he tenido que cargar una vez. Y eso es una auténtica maravilla. Este pequeñín tiene certificación ATM, con lo cual es resistente al agua, lo podemos sumergir hasta 50 metros de profundidad. Con lo cual lo podemos utilizar para natación, para ducharnos, para lo que queramos. No vamos a tener ningún problema con el agua. La conexión con el teléfono móvil se hace a través de tecnología Bluetooth 5.0 de bajo consumo y esa conexión nos va a permitir que el reloj nos alerte, por ejemplo, cuando entra una notificación al teléfono móvil o una llamada. Obviamente no vamos a poder leer esa notificación ni vamos a poder responder a la llamada de teléfono, pero ya es un avance que un Casio de los años 80 no avisara de eso. Los modos los podemos ver en una burbujita que tenemos en la pantalla en la parte superior izquierda de la misma y los vamos cambiando, como os comentaba anteriormente, con los botones arriba y abajo de la parte derecha. ¿Qué podemos ver en esos modos? Pues podemos ver, por ejemplo, la distancia recorrida en kilómetros, podríamos ver las calorías quemadas, podríamos ver la temperatura actual de nuestra ubicación, podemos ver el modo no molestar, podemos tener un cronómetro, podremos ver una segunda hora, por ejemplo, la hora de Nueva York, podemos ver las alarmas, podemos ver las pulsaciones de nuestro corazón, podemos ver el porcentaje de batería, los pasos que hemos dado, en resumen, un montón de información en una pantalla muy chiquitita y una pantalla monocromo. Además, luego en lo que es la propia pantalla, también vemos, pues por ejemplo, lo que es la hora, obviamente, una pequeña luna si tenemos el modo no molestar activo, el día de la semana, la fecha, y un montón de información que se va a ir cambiando conforme nosotros vamos pulsando los botones de la parte derecha. Súper aprovechada la información que podemos ver en la pantalla. Además tiene un sistema PAI que es capaz de valorar nuestra actividad física dándonos una nota final y nos va a ayudar un poquito más a conocer cómo estamos físicamente. Además, como os comentaba, permite medir nuestras calorías quemadas, los pasos que hemos dado, en resumen, toda nuestra actividad física diaria. Pero no solo eso, sino que también podríamos utilizarlo para modos deportivos como senderismo o bicicleta. Y como no, también es un reloj que es capaz de medir nuestro sueño para luego mostrárnoslo más adelante en la aplicación del teléfono móvil. Y todo eso sin necesidad de tocar ni un solo botón, es decir, haciéndolo de forma automática. ¿Y qué aplicación del teléfono móvil es? Pues la aplicación CEP, una aplicación que era la antigua Amazfit y a través de la cual, como ocurre con el resto de productos Amazfit, nos va a permitir ver estadísticas, cambiar todo tipo de configuraciones del reloj y todo desde una nueva interfaz de usuario muy atractiva y sobre todo muy sencillita de utilizar. No os voy a comentar con detalle cómo es esta aplicación porque para eso tendríamos que hacer un vídeo únicamente de la misma. Bueno, y para acabar, comentaros que me ha gustado mucho este diseño retro combinado con smartwatch. De hecho, cuando lo saqué de la caja se me escapó una pequeña sonrisa de lo que se parece a los relojes de los años 80. Eso sí, hay un par de detalles que no me han gustado. El primero es que no vibre, es decir, no tiene un sistema de vibración, todo funciona a base de pitidos y esto es muy molesto cuando estamos reunidos. Para mí el tema vibración es una de las cosas que más he echado en falta en este reloj. Y por último también he echado en falta poder leer las notificaciones en la pantalla, aunque obviamente en este tipo de reloj eso hubiera sido imposible. Lo que ocurre es que estoy acostumbrado a hacerlo en otros relojes y por eso se me ha hecho un poquito extraño no hacerlo en este. ¿Cómo lo estoy utilizando? Pues lo estoy utilizando como smartwatch secundario, es decir, cuando se está cargando ahora mismo mi nuevo Apple Watch Series 6 o incluso cuando llega el fin de semana y no quiero leer ninguna notificación ni nada o incluso para dar algún paseo o hacer algún tipo de pequeño deporte, para eso viene perfecto porque además sabes que siempre va a estar cargado, es decir, prácticamente cuando lo coges sabes que tiene batería por la gran autonomía que tiene. Así que nada, muy recomendable si queréis un reloj retro con funciones de reloj inteligente, además avalado por Amazfit que tiene unos relojes con una calidad-precio muy buena. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace de compra junto con algún cupón de descuento para que os sea más barato. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta que creo que se lo merece y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.